Hola nuevamente. Ahora continuamos con las sentencias. En el video anterior vimos la sentencia Crate Table, que forma parte de las sentencias del lenguaje de definición de datos, o sea, DDL. Ya que nosotros tenemos creada cada una de las tablas de nuestra base de datos, bueno, nosotros podemos alterar la estructura de esas tablas. ¿Qué quiere decir con alterar la estructura de esas tablas? Bueno, que podemos nosotros agregar campos, quitar campos, modificar el tipo de dato o longitud de un campo. También podemos nosotros agregar o quitar constraint a cada uno de los campos, y de igual forma podemos nosotros cambiar el nombre de un campo, el nombre de una tabla, etcétera. Vamos a iniciar ahorita con la tabla que se creó anteriormente, que fue la de empleados, y vamos a empezar alterando la estructura de la misma. Para antes de empezar a alterar la estructura de la misma, es obvio que necesito saber cómo está esa tabla estructurada, es decir, cómo está conformada esa tabla. Para que ustedes sepan cómo está conformada esa tabla, bueno, pues podemos nosotros darle des y el nombre de la tabla. En este caso es la tabla de empleados y veo que la tabla está conformada por los siguientes campos, que es clave, CTE, nombre, apellido paterno, materno, domicilio y hasta puesto del empleado. Anteriormente, pues creamos obviamente esta tabla y veo que a cada uno de los campos se les agregó, o si no es que a la gran mayoría, se les agregó un constraint. Pero ¿qué pasa si yo quiero quitar un constraint o cambiar algún tipo de dato o longitud? Ejemplo, vamos a alterar ahorita la tabla de empleados para que el campo domicilio, que tiene una longitud de 85, no tenga la longitud de 85. ¿Por qué? Porque a lo mejor los 85 caracteres no me es suficiente para que se ponga el nombre del fraccionamiento, de la colonia, de la calle, a lo mejor entre qué y qué calle vivimos. Entonces vamos a cambiarle y en vez de 85 vamos a ponerle 150. Entonces vamos a empezar a utilizar la sentencia alter table. Entonces ponemos alter table, nombre de la tabla, que en este caso es la de empleados. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a modificar un campo ya existente, que es el de domicilio. Por lo tanto, ponemos la palabra modify, porque vamos a modificar. ¿Qué vamos a modificar? Bueno, pues vamos a modificar el campo domicilio-e. Entonces ponemos domicilio-e. Está de varchar 2 y lo vamos a poner a igual varchar 2, pero la longitud va a ser de 150 caracteres. Repito, al emplear la sentencia alter table empleados, modify, al decir modify, puedo yo modificar tanto el tipo de dato como la longitud. Sin embargo, en este ejemplo solamente estoy modificando la longitud.
Anteriormente tenía 85 y ahora quiero que tenga 150, pero vuelvo a repetir, si quisiéramos nosotros cambiar algún tipo de dato, podemos nosotros emplear esta sentencia. Nos sirve para hacer ambas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Me dice que la tabla ya ha sido alterada. Voy a corroborar o verificar que sea correcto o que sea cierto eso. Voy a volverle a dar un des a la tabla. Y es empleados. Y en efecto, veo que ya realizó ese cambio. Que antes el campo domicilio era varchar 2 de 85 y que ahora es de 150. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si quiero yo quitar un constraint? Puede ser que en alguno de los casos, si estoy yo alterando la estructura física de la tabla, les comentaba que a lo mejor nos vemos en la necesidad de quitar un constraint porque de igual forma a lo mejor la base de datos está creciendo más y me veo yo en la necesidad de alterar o quitar constraint, a lo mejor que son foráneos, porque necesito yo renombrar algunos campos. Entonces, si nos vemos nosotros en esa necesidad, para no eliminar completamente la tabla y obviamente a lo mejor no perder datos de esa tabla, bueno, pues podemos nosotros utilizar el alter table. Entonces vamos a poner alter table empleados y vamos nosotros a quitar un constraint. El constraint que nosotros vamos a quitar es el del RFC, pero para que nosotros quitemos ese constraint necesitamos nosotros conocer el nombre de ese constraint. Es por eso que les comentaba cuando estaban en la creación de las tablas que asignaran ustedes los nombres de los constraints. Para cuando nos vemos en la necesidad de quitar un constraint, necesitamos conocer el nombre del constraint. Vamos a quitar el del RFC, el constraint, Entonces, alter table empleados, drop constraint, y el nombre del constraint es RFC E-NN. Entonces, RFC E-NN. ¿Qué pasa? Que ya me dice nuevamente tabla alterada. Ahora voy a verificar si es cierto que ese constraint ya lo quitó. Aquí anteriormente veíamos que el campo RFC nos indicaba que era not null. Vamos a ver si ya nos quitó ese constraint. Entonces volvemos a poner des empleados y vemos efectivamente que el campo RFC ya no está como not null, o sea, ya no tiene una restricción. Bueno, entonces ya vimos ahorita aquí dos variantes del alter table, que es el modificar un tipo de dato y longitud, el quitar constraint, y ahora, así como nosotros quitamos también constraint, nosotros también podemos agregar constraint. Pero ahorita en vez de agregar un constraint, vamos nosotros a eliminar un campo. El campo que nosotros ahorita vamos a eliminar va a ser el campo de RFC. Ese mismo campo que nosotros ahorita le quitamos el constraint, lo vamos a eliminar. Entonces es alter table, nombre de la tabla, empleados, drop column, porque el drop mezclado con el alter table tiene también otras variantes. Puede ser drop column para eliminar una columna o un campo, o bien puede ser drop constraint para que nosotros eliminemos un constraint. Aquí vamos
a quitar el campo que es RFC-E. Entonces ponemos RFC-E. Me dice tabla alterada. Volvemos a verificar a ver si es cierto que la alteró. Empleados. Y efectivamente vemos que ese campo ya no existe, ya fue eliminado. Entonces ya vimos otra variante más que es el quitar columnas. Ahora, si queremos volverla a agregar, pues es alter table, nombre de la tabla, que sería empleados, add el nombre de la columna que vamos a agregar, que sería RFCE, varchar 2 y de 13 caracteres. Ya quedó ahí alterada. Oh, pero ¿qué pasó? Que se me olvidó agregar un constraint a ese campo. Bueno, pues podemos nosotros agregar ese constraint y es alter table, nombre de la tabla, empleados, add constraint, el nombre del constraint, que sería RFC, NN not null. ¿Y a quién se lo vamos a agregar? Bueno, pues al campo que acabamos nosotros ahora de agregar, que se llama RFC-E.